Egunon, queridos patitos, estamos a 7 de octubre de 1887 en París, Francia. Comienzan los trabajos de construcción de la Tour Eiffel, la Torre Eiffel de Gustave Eiffel, el conocidísimo arquitecto y humanista francés. Ciertamente todo el mundo conoce la famosa Torre Eiffel y jamás alguien se puede imaginar la ciudad de la luz, París, sin este monumento a la orilla del Sena. Lo cual ciertamente resulta paradójico porque la mayor parte de la historia de Lutecia, la ciudad de la luz, la ciudad llamada París, he estado sin este monumento. Por lo tanto, ciertamente hay más épocas sin que con la Torre Eiffel. Y ciertamente, como nos recordó la segunda parte de la saga de National Treasure, aquella de Nicolas Cage, tenemos ahí una de las tres estatuas de la libertad que existen porque ciertamente tiene como origen París, Francia, como un regalo a los Estados Unidos de América en su primer centenario. Y prácticamente en su segundo centenario se empezó la limpieza de la Torre Eiffel, no, de la Estatua de la Libertad, que se reestrenó a bombo y platillo en 1986 por Ronald Reagan. Por lo tanto, ciertamente resulta interesante el hecho de recordar cómo se produjo en un concurso, dicen que amañado, a la hora de qué elemento resultaría ilustrativo de esa Feria Universal de París que se iba a elaborar. Ciertamente hay gente que mete aquí a Fomenko, mete a la Exposición Universal de Londres, aquel mega edificio de cristal parecido a el que hay en el Jardín Botánico de Madrid, y otro que se hizo parecido en el ámbito de Chicago, en aquella exposición de final de siglo que enfrentó en aquella guerra de las electricidades entre Tesla y Edison. Pero ciertamente debemos recordar el hecho de que este edificio de la Torre Eiffel estaba previsto ser desmontado 20 años y ese chascarrillo que se estableció de, bueno, aquí terminamos de construirla y nos despedimos, pero 20 años, y cuando venga dentro de 20 años, pues igual los que hemos construido vendremos aquí a disolver el edificio, con lo cual estaba ahí la espada de Damocles en pendiente del hilo sobre la cabeza de la Torre Eiffel. Pero ese elemento que se fue construyendo poco a poco, que fue evolucionando y ciertamente fue incorporándose a la forma de la visibilidad de la ciudad de París, lo mismo que ha pasado con otros edificios, por ejemplo, la propia Twin Towers, las Torres Gemelas de Nueva York, que en principio la forma de construir era un tanto rompedora, no por buena, sino por mala, rompía los edificios que estaban, ya sea el propio Empire State, el Chrysler, edificios de otro raigambre, de otra forma de concebir la ciudad y de otro estilo arquitectónico y artístico. Ciertamente en los años 70 la cosa no iba muy bien para la arquitectura, Le Corbusier, el estilo brutalista, y ciertamente respecto a otros estilos arquitectónicos previos, no ya ven la Bauhaus, que fue objeto de polémica porque fue tildada de judía prácticamente. Ciertamente había muchos judíos que hacían la Bauhaus y luego cuando los expulsaron, en una ciudad que está a la vanguardia de la Bauhaus sería Tel Aviv, y por eso el modernismo barcelonés puede casar muy bien en una relación simbiótica entre Barcelona y Tel Aviv, estilos arquitectónicos a ambos lados del Mediterráneo. Pero ciertamente París sufrió también esa situación paradójica que alguna edificación que en principio no tiene el amor y el cariño del pueblo, pues luego progresivamente va incorporado al ADN y va incorporada a su realidad, a esa ciudad, y por lo tanto se ve indisociable. Ahora, si uno piensa en París, piensa en la Torre Eiffel, mucho más que en el Arco del Triunfo, mucho más que otros elementos que tradicionalmente han podido significar algo. Y ciertamente
en ese siglo XIX, en el final, es cuando esas calles estrechas, incluso con algún edificio de madera, se laminan para construir esas grandes avenidas que tienen como epicentro, por ejemplo, en el Arco del Triunfo, con toda esa radialidad de las ciudades, hasta el punto de que he citado Barcelona. Madrid fue citada radialmente y la propia España radialmente respecto a Madrid. En Barcelona, cuando se quiso hacer los ensanches, se calificó de inaceptable la radialidad porque, como dice mi amigo Alberto Pleguezuelos, eh, la ciudad principal tenía que ser Madrid y había que represaliar a Barcelona hasta que cierto muchacho, creo que fue Espartero el que dijo que había que bombardear Barcelona cada 50 años para que estuviera tranquila. Desde la ciudadela controlaban más la zona de la ciudad que la zona de fuera, que quien pudiera acercarse. Lo mismo que en el parque de la antigua ciudadela de Pamplona tenía esa misma función respecto a represión de la propia ciudad y que solamente en los años 60 pudo derribarse las murallas porque ciertamente la visualización era otra, completamente distinta. Esto evidentemente va por el hecho de que en París la situación de reconstrucción de la propia ciudad cristaliza en un momento, en ese momento de la exposición universal, de la apertura de grandes avenidas, de la transformación, grandes expansiones de las ciudades como forma de ensanches, que eran muy típicos de la época y por lo tanto era plausible en ese momento y en ese lugar que en el cambio de la psique de las ciudades empezara a tener posibilidades en esa ventana de oportunidad para edificios como este de la Torre Eiffel. ¿Dónde estaba el problema? Pues el problema ciertamente que en principio solamente era un mirador y ya está, con un mirador en una plataforma y luego poder subir arriba y ya está. ¿Dónde está uno de los problemas? Ciertamente que cuando se van cumpliendo los momentos para que va a llegar ese lugar, ese tiempo en donde se tiene que disolver, estaríamos hablando de 1907. 1907, ya ha pasado la crisis de Algeciras. Bueno, la crisis de Algeciras no es exactamente Algeciras, es donde la crisis fue en Agadir, enfrente, pero en Algeciras fue donde se trató de establecer la mesa de encuentro, porque era la política de las cañoneras. Alemania envió una cañonera para tratar de forzar las cosas en el ámbito territorial en África, y ciertamente en Algeciras en 1904 hubo esa conferencia con Francia, Reino Unido, Alemania, España, o España como anfitriona. Tendríamos las crisis en los Balcanes previas a la crisis de 1914. Por lo tanto, ciertamente la cosa se estaba moviendo y tenemos la expansión de las comunicaciones. No en vano citaba a Edison y a Tesla, porque ciertamente Edison, además del tema eléctrico, también tenía el tema de la comunicación como un elemento también importante. Hasta el punto de que en Nueva York es donde se genera la primitiva industria cinematográfica, pero como algunos querían alejarse lo máximo del control no solamente político, sino también de las patentes, se fueron justamente a lo más lejano que había, porque en ese momento, aunque Hawái se acababa de incorporar a comienzos del siglo XX al territorio de Estados Unidos, era un territorio incorporado, sino hasta 1959-60 no será el estado 49 y el 60 será Alaska. Respecto a Arizona, que fue el estado número 48 en 1912. Por lo tanto, ciertamente la apertura de las comunicaciones con los cables submarinos entre ambos lados del Atlántico, la búsqueda de tratar de superar la curva de la Tierra a la hora de comunicar a cada vez mayores distancias, la guerra franco-prusiana, que es previa precisamente y que generó un problemático momento cuando se crea Alemania formalmente en el Palacio de Versalles, en el Palacio de Versalles, donde había estado la monarquía francesa, precisamente en uno de sus lugares más insignes, el Salón de los Espejos. ¿Mm? Con lo cual, ciertamente, era un momento y un lugar crítico para
recuperar esa forma de grandeur, la grandeza herida de Francia con un símbolo y además luego con incorporar una funcionalidad a ese símbolo como era incorporar la posibilidad de que pudiera comunicarse a largas distancias. Y qué mejor que una edificación alta como era la Torre Eiffel para poder hacer esa labor que tendrá su funcionalidad en la batalla del Marne en agosto de 1914, cuando se juntarán las necesidades de la virtud de dos momentos muy relativamente cercanos, como es el hecho de la necesidad de comunicaciones y luego el hecho de que los alemanes tenían dificultades logísticas y por supuesto mientras iban avanzando pues iban ralentizando su avance y su marcha. Y por tanto, ciertamente, cuando los alemanes empiecen a marchar en 1914, pues evidentemente es bueno que los que están en las comunicaciones en primera línea pues puedan comunicar a París y París desde abajo de la sala secreta de comunicaciones en la base de la Torre Eiffel pues pueda generar una información para poder estar tejiendo la estrategia. Luego famoso es el hecho de los taxis al Marne y esa supervivencia con un elemento en principio ciudadano, pero como luego se dirá en 1945 en el famoso chiste que los alemanes en aquel momento en la Segunda Guerra Mundial podían ir del frente oriental al frente occidental en tranvía. Lo mismo que tenemos el vagón de tren de Compiègne, que en 1918, en noviembre, será el lugar donde se firme el armisticio y será el lugar donde en junio de 1940 se vuelva a firmar el armisticio entre Alemania y Francia. Y Hitler dará órdenes en 1945 para volarlo, para que no exista la posibilidad de que vuelvan a rendirse los alemanes dentro del vagón, a pesar de que los franceses posteriormente harán una réplica para evidentemente poder ponerla en el lugar que le corresponde en Compiègne, en el determinado lugar donde los sucesos ocurrieron. Ciertamente, como digo, Francia tiene todos estos elementos como elementos subrepticiamente incorporados a una dilatada historia de la propia Torre Eiffel que, como digo, incorpora en películas. Por ejemplo, tenemos una película como es A View to a Kill, que es de James Bond, del británico agente al servicio de su majestad, y que en ese año 1984 habrá esa película con Christopher Walken y Patrick McNee, el que fue un vengador, pero no vengador de estilo Marvel, sino vengador como la película que protagonizó junto a Uma Thurman y Sir Sean Connery en una de sus decisiones absolutamente increíbles y faltos de razón. Lo mismo que negarse a ser el arquitecto en Matrix o negarse a ser Gandalf en El Señor de los Anillos, a pesar de que en teoría un británico conocería la obra de Tolkien y dijo que no entendía el personaje y que no entendía la historia y que no se veía, lo cual ciertamente resulta increíble para un actor que precisamente estaba viviendo de las rémoras de su segunda juventud después del Oscar en esta película que hemos tenido un conversatorio como es Los Intocables de Lyonés, con ese magnífico personaje de un policía de una raigambre profunda. Por eso resulta interesante esta raigambre de la ciudad de París con la Torre Eiffel cuando tenemos citamos Fomenko con la nueva cronología y todo esto que él mismo habla de que es ciencia ficción, pero un amigo de la universidad cogió una vez un libro de conspiraciones en Irlanda, en Dublín. Yo lo tuve durante mucho tiempo este libro, luego le perdí la pista en la Universidad del País Vasco, en la oficina que se tenía del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas. Y ciertamente en esa oficina se quedó el libro y no sé dónde habrá ido a parar. Pero una de las grandes conspiraciones que veía, además de que el sol era una patata brillante, o era la luna, bueno, da igual. Una de las conspiraciones que tenía ese libro era que la Torre Eiffel era una obra dirigida a ser el centro de que los dirigibles
pudieran atracar en la Torre Eiffel y servir de puerto de atraque a las tropas alemanas para poder invadir París desde el aire. Lo cual resulta curioso y paradójico porque evidentemente uno puede pensar racionalmente cuántos soldados pueden ir en el ámbito de un dirigible y cuántos pueden estar en el ámbito de la llegada a la Torre Eiffel y tener que bajar por los ascensores, y cuánto tardaría en acudir, porque evidentemente uno puede llegar y bajar y tal vez controlar la parte de abajo, pero ¿qué impide que haya una agrupación de artillería y que se ponga a disparar? Porque evidentemente después de uno pues estarían como una fila en lista de espera ahí en el aire. ¿Cuántos cepelines pueden esperar hasta que empiecen a dispararles y a caer como pichones al suelo? Ciertamente el libro también decía que el Titanic en 1912 fue derribado, es decir, hundido. Los cepelines serían derribados, el Titanic sería hundido por un U-bote de los alemanes, previo a la realidad de la propia guerra mundial a partir de 1914. Por lo tanto, ciertamente, la conspiración puede incorporar muchos elementos, incluidos este de la propia Torre Eiffel. Y por supuesto, también hay teorías e hipótesis de la conspiración respecto a su construcción y a esos tribunales que tal vez fueron untados o no a la hora de acabar votando por un solo voto de diferencia, que sirve otra vez de importancia para definir que votar es importante y que un voto puede llegar a marcar la diferencia respecto a la construcción o respecto a la deconstrucción de la Torre Eiffel como elemento arquitectónico. Ciertamente tenemos, al igual que los que hemos citado en el Titanic, el tema de la unión por remaches, la dificultad a la hora de cuando se iba subiendo, como esa famosa imagen de Lunch the Sky of New York, el almuerzo en las alturas de Nueva York, uno de los cuales era originario de Balmaseda, era un vizcaíno, en esa famosa foto de comienzos del siglo XX, de que estaban ahí arriba, la famosa tartera y todo aquello, esa famosa imagen que se ha reproducido muchas veces. Pues había un vizcaíno allí arriba. Pues ciertamente los constructores tuvieron dificultades por el cimbreo, que evidentemente los arquitectos, los ingenieros tuvieron que tener en cuenta a la hora de la altura, tirar para arriba, la fórmula del terreno, de dónde se construía, a la hora de la seguridad, de los cimientos, de que había que construir hacia abajo, y hubo dificultades también a la hora de establecer la relación con la ciudad y con los poderes políticos, a la hora de garantizar no solamente la seguridad de los trabajadores, sino evidentemente de que no había riesgo posterior, porque en esta época hay una serie de edificaciones, por ejemplo puentes, pero también otras que sufrieron colapso, y por tanto era importante garantizarse una continuidad en el tiempo, a pesar de que en teoría este edificio iba a ser desmontado al de 20 años, pero evidentemente había que garantizar que llegara vivo a esos 20 años, que fuera desmontado sin ser destruido por una mala ingeniería o por las fuerzas de la naturaleza, y por eso había que hacer una labor casi de minería a la hora de entrar en el subsuelo, lo mismo que tenemos una película sobre un túnel en Nueva York con el señor Stallone, y que revela ciertamente cómo los irlandeses tuvieron que hacer ese túnel entre las dos orillas del río Hudson en aquel caso. Con lo cual, ciertamente, la Torre Eiffel tiene memoria para su pasado antes de ser construida, las razones que se llevaron para ser construida, la forma en la que se construyó, la situación al finalizar esa obra, y que ciertamente la gente empezó a interiorizarla, lo mismo que sucedió con el Guggenheim, que si en algún momento se llegó a hacer un referéndum en Bilbao antes de su inauguración en el año 1997, pues tal vez hubiera salido rechazada, y ahora es uno de los íconos de la ciudad. Guggenheim es para Bilbao lo que la Torre Eiffel es para París, una
situación en la que la gente de fuera no puede visualizar la ciudad sin el nombre de la ciudad sin el elemento arquitectónico que le va unido, a pesar de esas dificultades, con el añadido, ciertamente, que en un momento dado en el comienzo del siglo XX, estando todavía vivo el señor Gustave Eiffel, incorporaron una labor interna que fue objeto de importancia en el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Luego acabaría teniendo obsolescencia, como todo el mundo sabe, respecto a las comunicaciones tal y como se fueron expandiendo y diferenciando, y evidentemente eso sería harina de otro costal, pero ciertamente la Torre Eiffel queda como memoria, como utilidad, como elemento patriótico y como algo que el año que viene será símbolo de las Olimpiadas, lo mismo que fue en 1924, aquellas Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de París de 1924, pues en el centenario de aquellos Juegos Olímpicos volverá a ver en París la ciudad de la luz y se volverá a erigir la Torre Eiffel como símbolo de esta ciudad, como símbolo de un lugar centro de las noticias, por lo menos durante esos Juegos Olímpicos, y símbolo de la modernidad que fue objeto de Europa y concretamente de la capital de Francia en ese final del siglo XIX que ahora conmemoramos y rememoramos. Por tanto, ciertamente, ese 7 de octubre de 1887 se empezó a construir cuando creían que iba a ser temporal, lo que ha sido el símbolo definitivo de esta gran capital como es la capital de Francia, París, y que ha sido objeto también de destrucción de películas de ciencia ficción, pero eso también es harina de otro costal, ¿verdad que sí? Por ejemplo, en Gijou, ¿eh? ¿Verdad, Asier? En fin, queridos patitos, sin más, es que ricasco, agur berobat. Betty Helpien.